¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Entre Doyos Senseis, el programa en el que pues nos dedicamos a la promoción de nuestro arte marcial y obviamente la intención de seguir creciendo, seguir conociendo la historia de muchos de los senseis, así como de sus escuelas. Y en esta ocasión pues recibimos la invitación del sensei Juan Carlos Corona de Instituto Ken. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un gusto, ya había visto sus podcasts y decía, ojalá que me inviten. Entonces, pues mira, hasta que se me hizo. No, al contrario, la verdad es que para nosotros es un gusto porque, bueno, obviamente todos conocen a Juan Carlos Corona, es toda una institución, tiene, claro que sí, tiene muchísimos años en el karate, haciendo combate, le tocó esa época dorada, llamada época dorada en México, de los competidores de alto nivel, ya en Point Fighting, y obviamente pues para nosotros es todo un gusto y un placer estar con ustedes, Sensei. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues lo que queremos es eso, conocerlo, aunque mucha gente conoce de su historia, conoce parte, porque en realidad no todos tienen el conocimiento de su trayectoria. Entonces nos gustaría pues empezar y conocer un poquito de toda esa parte de usted. ¿Cómo estás, Sensei, para empezar? Bien, aquí estamos ya trabajando en forma después de esta pandemia que se hizo larga. Estamos aquí, afortunadamente muchos, otros ya no están con nosotros, pero vamos para adelante siempre. Yo siempre lo digo, ¿no? Como rana, nunca salto atrás. Siempre adelante. Eso es importante. Positivos y sonriendo siempre. Eso es lo importante. No, excelente, Sensei. La verdad, como dice mi papá, pues ya teníamos una idea de todo lo que usted ha hecho. Nosotros que pues somos nuevos en toda esta parte de karate, pues un poquito más adentro, nos gustaría conocer su historia, dónde es que empieza, porque pues obviamente ya muchos lo conocen como el Sensei Corona, ya campeón, ¿no? ya lo top, pero pues nos gustaría justamente entender de dónde es que inicia, cómo es que empieza. Entonces cuéntenos un poquito, ¿cómo es que empieza usted en la parte del karate? Bueno, hace 50 años ya que había empezado, ya tenía ya la inquietud, ¿sabes? Por clásico, la publicidad, y de acuerdo a aquella época, que fue el 75 más o menos, que vi Operación Dragón. Okay. Y salí del cine y yo ya quería tirar patadas y brincar y elevarme y mover los chacos y todo eso, ¿no? Entonces, me dan un volantito en la calle, que una boleta con buenas calificaciones podría tener inscripción gratis y el uniforme. Entonces fue con el profesor Gilberto Vandala, el papá, en la escuela Masoyama. Entonces empiezo a hacer ese movimiento y se los doy a mis papás y me inscriben ahí. Pero esto se dio porque ellos necesitaban una actividad mía. O sea, yo antes no era hiperactivo o imperactivo, como depende mucho, como le dicen. Sí. Yo era un desastre en la escuela, un desastre. Lo que le sigue. Sí, o sea, me corrieron del kinder. No sabía que eso podía. Bajamos, me acuerdo bien que me subí al escritorio de la maestra, lo tengo aquí en la mente, y brinqué y jalé el tapiz. Entonces vi que se cayó el tapiz y le seguí. Entonces fue mi papá, tuvo que pagar el tapiz y me corrieron. Después fui a otro lugar y en ese momento podías inscribirte a primero de primaria a los 5 años. No había tanto problema en aquella época. Y me inscribieron a los 5 años a la primaria y también estaba yo así. Y la maestra me mandó a la normal de especialistas. Creo que se llama así, la normal de especialistas. Está ahí en Mazarik, al lado de la Embajada de Cuba. Hay una escuela especial que había puros psicólogos en ese tiempo. Eran psicólogos. Está loco. O sea, este niño tiene un problema. Está loco. Y uno de ellos le dijo a mi mamá que era, pues que la energía la tenía acumulada y de repente la sacaba. Que tenían que llevarme al campo, tenía que jugar fútbol, tenía que hacer esto. Y le dijo que tenía una actividad que era karate. Pero te imaginas que en el 75 todos al Kung Fu le decían karate, o al Taekwondo le decían karate. Todo era karate. O todo era Kung Fu. Y coincidió en esa época y me inscribieron. Me inscribieron y de ahí todo para acá. O sea, 5 años, 6 años ya está en el karate. Ya estaba yo ahí. En Masoyama, aquí en la avenida 8, ahí por el Foro Sol, me quedaba a la vuelta de mi casa. Y empecé en Masoyama con el profesor Gilberto Vandala, y de ahí en adelante estuve 20 años con él,
y empezamos los procesos. Qué bien. ¿A los cuántos años se gradúa como cinta negra? A los 15, 16, fue en el 85, porque yo ya era negra en el 70, café en el 79, 80. Okay. Pero no permitían, mi maestro, la política de él no tenía cintas negras niños. Pequeños, ok. Sí. O sea, antes era rayita negra, 2, séptimo, sexto, amarilla, verde, azul y café. Ya. Nada más. Nada más. Y fue muy rápido que llegué a cinta café. Y de ahí me tuve que esperar, fue en el 80, desde 1980 hasta el 85 a hacer cinta negra. Para hacer cinta negra. Para hacer cinta negra. 5 años esperando hacer cinta negra. Sí, porque no había forma y hoy ya se quejan por 1 año que tienen que esperar. El microondas no funciona para cinta negra. Sí, no. Aunque bueno, eso habla obviamente de una preparación diferente. Independientemente de la época, pues también todo lo que a usted le ayudó ese proceso. Se graduó con el profesor Vandala, la plática. Ok, hasta los 20 años que usted está entrenando con él, ¿qué pasa en ese inter? ¿Qué es lo que usted experimenta después de ya hacer cinta negra hasta que deja, no sé, al profesor o cuál fue su siguiente paso? Y mira, peleábamos muy marcado, no había tantos torneos como ahora. O sea, tú sabías que venía el torneo, no sé, X torneo para septiembre finales, y ese torneo era esperado casi 1 año, porque sabíamos que era el único torneo que iba a ser de ese nivel, y después había un torneo en noviembre que era el torneo, no sé, de la amistad, y esperabas ese torneo, pero de ahí en fuera no había tantos como ahora, 3, 4 torneos en un fin de semana no había, entonces esperabas ciertos torneos para ir y competir. Algunas veces eran en los dojos, los torneos, llegué a pelear en dojos, torneos que ahora al tiempo tuvieron renombre, o en gimnasios, ¿no? Tipo, no, se usaba más los Galeana, el Reynosa, o se tenía muy poquito en ese momento, el Guelatao, ahí en la Lagunilla, el Juan de la Barrera, ya cuando era un torneo así, máster, así que pero estoy esperando el torneo de Ciudad de México, de Okinawa, porque era el que preparaba, ¿no? Especialmente para ese día, pero en aquella época, pues de esa forma medio, un poquito más rústico, ¿no? Claro, era prácticamente técnicos o antitécnicos de patín y trompón casi. Porque es que era la época, ¿no? No es que nuestros profes no supieran o algo, sino que así fueron aprendiendo y fueron transmitiendo hasta que llegó pues la época moderna, ¿no? A partir de los 90s. Que fue cuando en el 91 el profesor en paz descanse, Sergio Cabrales, de Okinawa TV Satélite, él trae NBL a México, y de ahí la historia fue ya grande, ¿no? O sea, el primer torneo NBL que existió en México fue en Acapulco, del profesor Cabrales. Les cancelan el hotel y les dan chance de hacer el torneo en Las Palapas. Nadie sabía de las reglas de NBL, nadie, y todos llegaron a dar con todo. Vino Guatemala, Estados Unidos, Canadá, no me acuerdo qué otro país. Yo no participé, fueron unos alumnos míos y compañeros míos de Masoyama. Y todos dicen, el sensei Eric Schumann, los gringos, todo eso, dicen, fue una carnicería, se vieron con todo, narices rotas, partido, un amigo que llegó en ese momento, que era la estrella acá en México, traía la boca reventada, la nariz hinchada, o sea, se dieron con todo, pero fue parte de irse educando, que las cosas tenían que cambiar, ¿no? O sea, desde el equipo, tenías un equipo en mal estado y nada más lo forrabas de cinta adhesiva y ya funcionaba el equipo. Sobre el fútbol llanero. Sí, pero todo tiene que ir de la mano con la modernidad, ¿no? Si no, no hay evolución. ¿Y usted todo este tiempo estuvo compitiendo o en qué momento fue en el que ya se involucra más? Siempre estuve compitiendo. Mi primer competencia fue igual a los 5 años, cinta blanca, y pues entré, peleé y me dieron, antes era 3 puntos, sin equipo, nada de equipo, nada, así, 3 puntos directos. Me dieron 3 ganchos a la boca, que me reventaron la boca y todo eso, nada más fue le sacaron sangre, pues sigue la pelea, se acabó. Y yo me acuerdo que en el tercero ya estaba llorando y me lo fui a golpes al chavito, sí le eché el ojo, porque el torneo fue de mi maestro, Vandala. Yo vivía a la vuelta, al otro día voy al mercado con mi mamá y el chavito bajó y dejó de un profe. Y traía el ojo hinchado. Y pasó el tiempo, ya entrené más, ya tenía más idea, pero a mí me gustaba darme de golpes, sí. Y llegó otro torneo y ya lo veo a él. Yo ya había peleado, ya había ganado un trofeo y lo volví a ver. Y dije, de aquí soy. Ahora sí. Y que me da otras 3 patadas. Me dio otras 3 en la boca, igualitas. Qué ching, pero ahí perdí y era el pase a la final, pero quedaban 3. No había forma.
Y entonces antes no había el bye, sacaban el mejor perdedor. Entonces era yo que había quedado 3-2, me acuerdo. Bien. 3-2 y dijeron, perdió por un punto y ya cerca de semifinales lo pasamos. Me pasaron, peleé con otro y llegué a la final y perdí la final, pero el otro me volvió a dar mis 3 batallas. Otro torneo ya, al siguiente torneo ya le pude ganar. Pero sí, eso fue el mayor rival. Y de ahí fui creciendo, siempre peleando. Tuve algunas peleas que tenía 14 años, cinta café ya, y nos mandaban adultos. Ya no había 15 y 7. Bien. 14, me pintaba ya el bigote un poco, pero ya era adulto. Que crean que ya ya era adulto, a los 15, 16. Me acuerdo, por ejemplo, el torneo cuando viene el terremoto del 85, todas las escuelas se unen para recaudar fondos. Hicieron un torneo en el Juan de la Barrera y pro damnificados. Y me tocó una categoría grande, fue en el 80, no sé, fue en el mismo 86. O sea, te hablo que en mi categoría yo tenía 16 años y en la categoría había gente consagrada. O sea, te voy a decir nombres que a lo mejor muchos no conozcan, pero en la época, profe Jaime Escamilla, de Okinawa, Mariano Vadillo, el hermano Vadillo, era dinastía fuerte, ¿no? Juan Mercado, Tapia, Javier Pisil. Javier Pisil es hermano de Luis Jorge González, el de Huaco, Tabasco. Y ellos ya eran adultos. Ya eran adultos, todos ya eran adultos, unos hasta casados, todos. O sea, Campos, Tapia, el profe Bernabé, que últimamente anda otra vez por aquí. O sea, te hablé de 10 ahorita. Paz descanse, en la categoría también llegó a estar formado el profe Juan Carlos Márquez. O sea, era una categoría complicada. Y ahí nos tocó, y ahí empecé a seguir peleando, y llegué a semifinales, me lastimé el hombro, ya no pude seguir, pero ahí iba, y de ahí en adelante me agarré de ya no pelear. El profe Vandala nos empezó a preparar de otra forma. Bien. Y decía, llegó un preparador físico a su gimnasia en Bosques de Aragón, y le dijo que nos hacía falta gimnasio. Nos mataban. Sí, me imagino. Pero no era tan enfocado como ahora, como el ejercicio funcional o como lo se da ahora, ¿no? Claro. Y hicimos el trabajo y empezamos a destacar. Claro, perdíamos muchísimas veces, ganábamos. Sí, claro. Pero el equipo de Mazoyama empezó a estar invicto, hasta que nos enfrentamos al equipo de Sinja, del profe José Luis Monroy, que era César López, un profe. Luis Jiménez, el que está de WKU, el presidente que viene de Estados Unidos de WKU, y Miguel Díaz, y nos ganaron todo el tiempo. Pero era una rivalidad muy, muy fuerte, éramos muy amigos. De hecho, acababa el torneo, íbamos a la fiesta, a casa de cualquiera, nos reuníamos a cenar, a convivir, y era con ellos. Bien. Éramos súper rivales, nos dábamos con todo. Pero acababa y íbamos. Esa parte es muy padre, la confianza que hay justo con los rivales, porque pueden en el tatami estar pero rompiéndose hermoso, y fuera de él tener esa capacidad mental, esa capacidad anímica, esa capacidad de decir, bueno, terminó la parte del tatami, vamos a continuar con la parte importante, que es la de la amistad y la personal. Entonces estamos hablando que Juan Carlos Corona desde los 14 años ya se codea con adultos, ya empieza a pelear. Entonces esta parte de la época de México en el point fighting, ¿quiénes fueron pues sus rivales, que quizás igual ni siquiera eran de su edad, pero con quienes eran con los que usted hizo esa carrera, esa época de en ese momento fue Luis Jorge González, mi gran amigo, el que te digo que está representante de Huaco, Tabasco. Fue él. Había un profe que hace Wushu en Acapulco, profe René Baños, conocidísimo, durísimo, qué peleador tan más fuerte. Durísimo. ¿Quién más estaba por ahí? Había otros de otras academias, desgraciadamente no recuerdo mucho los nombres. Mira que sí me gusta esforzarme en esa memoria porque volverlo a vivir, ¿no? Claro. ¿Quién más? Empezaba Francisco Alarcón, que ahora está en Okayama con profe Robles, su hermano. Y de ahí empezaron a salir otros peleadores, pero eran más jóvenes. En mi época eran los grandes, Mariano Vadillo, profe Jaime Escamilla. O sea, son peleadores de época y tuve la suerte de ganarles. De ganarles. Sí. Entonces, y ahora grandes amigos, ¿no? Claro. Siempre dentro del medio de los okinawas o okinawas nombran al profe Vadillo o al profe Jaime, institución, o sea, y afortunadamente son buenos amigos míos y nos llevamos muy bien, pero fue la época, ¿no? Que nos tocó el de la maestra Adriana García de ahí de la Villa,
Bien. Tenía un alumno que era una maravilla, no sé qué le pasó, de repente se perdió. Pedro Ábalos, era buenísimo, buenísimo, de lo mejor que he visto en México. Pero también me ganó, le gané y lo perdimos. O sea, mucha gente que había época que se perdió y yo seguía. Yo seguía de los 70, los 80 a los 90 cuando viene lo de NBL y hay un cambio real, ¿no? Y justo ya conociendo esta parte de todo este tiempo que entrenó con toda la gente con la que peleó, ¿cuál fue el primer torneo grande o que a usted le haya representado mucho? Que haya ganado ya. No me acuerdo qué número de Ciudad de México, de Okinawa, cuando era un mega torneo. Creo que de los 32 estados llegaban 28. O sea, era impresionante ver el estacionamiento del Juan de la Barrera lleno de camiones. Todo el estacionamiento lleno y la categoría éramos como 150 niños. O sea, daba vueltas abajo ves que en el Juan de la Barrera abajo hay un pasillito. Sí. Dábamos vueltas en todo eso. Para estar formados. Y era mi categoría. Aparte había más categorías así. Wow. O sea, estaba llenísimo. Llegué a la final con este chico que les digo, de Pedro Ábalos. Le gané la final, porque aparte te eliminabas y las finales eran al otro día. Todas las finales. Eran desfile y todas las finales. Y al otro día llegué a la final con él. Tuve la suerte de ganar. Fue de los primeros torneos que decían, que es el Ciudad de México, y logré ganarlo. Y ¿qué edad tenías entonces? Creo que teníamos como 14 años. 14 años. Sí, éramos cafés azules. Todavía como cafés azules. Eso fue dentro del país. Y fuera de la Ciudad de México, fuimos a competir en el 81 a Nuevo Laredo. No había chance de cruzar las visas y todo eso, ¿no? Y peleamos en Nuevo Laredo y me tocó una final durísima. Había un peleador que se llamaba Pete Ramírez. Es tío de uno que está ahora en Paul Mitchell, que se llama Alex Mancillas. ¿Lo has visto? Alex, sí, lo he visto. Su mamá de Alex es hermana de Pete Ramírez, Eva Ramírez. Y era una maravilla. Me atrevo a decir que de lo mejor que he visto. También se perdió un tiempo y todo eso. Me toca con él a final, le gané, no sé cómo. Yo gané. Apreté todos los botones. A mí que me importa, yo gané. Ya, con eso. Y fue uno de los más relevantes, ¿no? Después él vino a México y me ganó, vino a la ciudad y me ganó, pero un peleador muy bueno. Son las dos que tengo más marcadas. Había muchos, ¿no? Ganar hice 3 finales, por ejemplo, con el profe Luis Jorge, y polémicas, siempre se acepta. Pongo la guardia, me da gancho en peines. Y el juez de acá y el de acá ven que yo puse la mano. Y dice, mano. No le dije. Pero sí lo sentí. Sí me pegó. O sea, luego voy con él a dar algunos cursos y nos acordamos de eso y súper anécdota, ¿no? O sea, son cosas que van pasando y son peleas que va recordando así muy particulares, ¿no? Claro. No, me imagino que tiene cantidad de historias y de peleas que, bueno, no creo que en un programa no nos alcanzaría. Pero dentro de este proceso, hoy día, obviamente, Juan Carlos Corona, pues es un referente justo de todo ese proceso. ¿En qué momento de los 90 y el competidor Juan Carlos Corona posteriormente empieza ya la parte de coach, de maestro, ya de empezar a generar sus peleadores? Empecé a dar clase en 1985, todavía no era cinta negra. Era cinta café. Mi maestro siempre nos decía que va a dar clase, tiene un grupito, sí, pero es cinta azul. Bueno, va a ser cinta azul. No se quite la cinta azul. Y después yo inicié con mi papá a un vecino, tenía un vecino por aquí cerca y se fue a vivir allá por el Tese. Y imagínate, no existía ni el Tese, ¿no? Solo estaba, creo que era la casa de la señora y ya. Todo era baldío, estaba despoblado. Y le dimos clase en el garage de su casa. Llegó un amiguito y otro y formamos un grupo. Y de ahí empezó. Después me fui a Valle de Aragón, empecé a dar clase, pero ya mis alumnos yo ya les transmitía lo que yo había peleado, lo poco que había peleado, y empezaron a destacar mis alumnos. Desde esa época fui negra y seguimos destacando. Llevé a alumnos a pelear al Gran Jaguar de Guatemala, los llevaba a la provincia, torneos que había en Puebla muy conocidos, o en Iguala, Guerrero. Los llevaba y destacaban mis alumnos. Después, cuando vino la época de peleador fuerte, que me enganché mucho con lo de NBL, era como que la vitrina que estábamos esperando mucho para destacar. Porque hubo una etapa como que se quedó muerta, ¿no?
O sea, hubo 2 profes que me dijeron lo mismo, exactamente, cada uno con sus palabras, más o menos. Sí. Sensei Schumann dice, ¿dónde estaban ustedes? Yo venía desde el 85, 80 y tantos a México y no los conocía. No veía quién. Iba con la gente de Lima Lama. Okay. Entonces decía, no había más, nada más veía los de Lima Lama, hasta que fue Nebel y se dio cuenta que estábamos nosotros. Que había más, bien. ¿Ves? Y decía, es que no sabía que existían para foguearse y todo eso. Y en el 2001 llego a Venezuela y la misma. O sea, ellos decían, México, ¿qué onda? Ajá, ¿A sí. qué vamos a México? O sea, Ajá. no había nada. Tuve el chance de llegar a las 2 finales. Ahí fue un campeonato que organizaron, un campeonato mundial, pero hubo un problema, ya sabes, a la gringa. Ok. Creo que fue lo de las torres, no me acuerdo, fue en el 2001, ¿no? En 2001. Sí, en esa época. Sí. Y los gringos ya no viajaron. Ok. O sea, ya no viajaron, entonces ahí se quedó, pero hubo, no sé, como 18 o 20 países en ese torneo en Venezuela. Y ahí empezamos a tener otra época, pero como coach desde los 90 ya me gustaba transmitir y enseñar y ser analítico en las peleas. ¿Esta porque- escuela que empezó fue con la misma organización con la que con estaba? Masoyama, Ok. sí, Masoyama fue hasta el 94. Ok. En el 94 tuve diferencias como mucho con sus profes y hablé con César Cortés, un profe que ya no pelea, pero una maravilla, el profe hubiera sido de lo mejor que hubo en el país. Gustavo Retana, otro amigo que hace 3 años ya no está con nosotros, y yo éramos el equipo fuerte de Masoyama. Hablé con ellos, le dije, tuve diferencias con el profe, me voy de la escuela. Y dice, no, espérate, somos el equipo. Yo entrenaba a los juveniles de Masoyama también. Ajá. Y tenemos a los chavitos y nosotros. Y le digo, bueno, vamos a hablar con el profe. Y ya, y empezamos a hacer las prácticas, entrenamos por fuera, ya ni íbamos a entrenar con él. Y hablamos después con el profesor Lori. Ok. Y le decimos, Ok. ¿sabes qué? Nos vamos de la escuela. No, espérense, hay que negociar con él. Él también era de Masoyama. Masoyama, sí. Ok, ok. Sí. Vamos a negociar y hay que hablar. El profe no negoció con nosotros nada. Yo O no sea, era lo así. negoció de una forma muy particular. Mi profe ya está de más decirlo. Claro. Y nos salimos. Bien. Nos Ok. juntamos una vez. ¿Cómo nos vamos a llamar? O sea, Ah. nos vamos a llamar el grupo de ex Masoyama. ¿No? O Los sea, expulsados del Masoyama. sí. No sé, yo muy bien. Entonces, teníamos nombres, todo, decíamos México, así, y Soloro dice que ella tiene algunos planes. Ella se había salido antes de Masoyama y regresa con Ok. su escuela y todo. Regresó, quería hacer otras cosas, tenía otras inquietudes, y regresa y después hablamos con él y nos salimos, ¿no? Y llegamos a la conclusión todos de que Azteca. Nada más era Azteca Karate, pero ya estaban otros compañeros ya que dan una más formalidad Ok. y hacen una acta constitutiva y todo y le ponen Organización Azteca Karate Do AC, la que Ok. tiene ahora el profe Rafael Tepalo. Él es el original ahorita de Azteca. Bueno, él era un niño en esa época, Ajá. en el 94. Y Azteca prácticamente, cuando yo me salgo de Masoyama y hablo con los dos del equipo, pues ahí empezó, sin ser todavía el Azteca, empezó ahí. Ya cuando nos juntamos con el profe Solorio y otros profes más que están allá por Cautepec, Ujú. nos salimos de Masoyama y ya se forma Organización Azteca y empezamos a pisar muy fuerte. Ok. Y ahí seguía, a mí me tocaba lo hicieron formal, que el presidente, el secretario, Ok, el sí, ya el una estructura, tesorero, ya una bien. estructura Sí. diferente. Yo era el director técnico en la Organización Azteca. Ok. Yo daba la mayoría de las clases, aunque a veces nos turnábamos por mes. Retana, Solorio, César Cortés, y a mí me volvía a tocar y otra vez clases especiales. Ok. Y me empezó a gustar y me empezó a meter. Fue con la época que empezó NBL y empezaron a venir gente a dar clases. Antes de esto, mi profe, el profe Vandala, trae a Jorge Castillo de Guatemala, peleadorazo, el maestro de Coca, Ok. pero mega peleador Jorge Castillo, y una forma de transmitir, una forma de enseñar buenísima. Y a Fermín Arriaza, profe Vandala los contrata para que entrenemos con ellos. Con Castillo estuvimos como mes y medio, martes, jueves, sábado y domingo, y con Fermín era el otro fuerte en Guatemala. Todos decían que los que querían ir a pelear y aprender tenían que ir a la escuela de Fermín, porque ahí todos se daban. Ahí era la Sí, buena sí, sí, ahí se juntaban. Juego de veras. Ajá. Ok. Y los contrata el profe Vandala y los trae a México y estuvimos entrenando ahí muy fuerte y ahí tuvimos un despegue. Ok. Es decir, párate de lado, sube la pierna, no hay necesidad de darte un suki fuerte que le rompan los dientes Ajá. o que se agarren a varios golpes y que el juez no marque ni uno. Sí, claro. O sea, esa época quedó ahí atrás. Con ellos ahí quedó atrás. Y fue un parteaguas, era Masoyama, se juntaba Masoyama, Shinya,
Tsukijitsu, la escuela de aquel que todos nombran un buen amigo Roberto Pérez. Era Tsukijitsu. El Liceo Shudokan de Juan Andrade. No me acuerdo qué otro más, pero eran los que más se juntaban. Y empezamos a destacar, hasta que empezamos a viajar con los eventos internacionales de nivel, los Super Grands, todo eso, y ahí fue cuando hubo un despegue de muchos peleadores, pero al final era un grupito, Sí, o sea, empezó pequeño, empezó con algunos cuantos, pero haciendo cosas importantes, sí, ¿no? Y la influencia que tenían ya de Guatemala y de otros cosas, y obviamente con MBL aquí en México, pues ya hizo que esto despegara sí, a otro nivel. Ese fue el parteaguas. Entonces ustedes vienen de competir parados, tranquilitos y al golpe, allá meterle un ritmo, allá meterle un bote, allá meterle esa parte. ¿Qué tan complicado fue? Porque me imagino que fue un proceso. Muchos no se adaptaron, Ajá. Muchos no se adaptaron, y ahí vino la famosa frasecita de, es que en el karate abierto o en NBL se dan toquecitos. Ajá, o sea, toquecitos, o sea, claro, como tú no peleas, nunca vas a un torneo y sí, dices que toquecitos, ya unos peleadores rudos, fuertes, no se lograron adaptar. Se lograron adaptar y abandonaron bajo esa excusa. Y otros nos logramos adaptar, nos gustó, o sea, sabíamos que no queríamos pelear con casco. Para este punto ya se utilizaba... No, para nosotros casco no, hasta que llegó NBL la regla. Bucal obligatorio, concha, el casco, los guantes en buen estado y todo. Sí. Y decíamos que no, nos obligaban a usar casco, si no, no peleábamos. Usamos el casco y empezó a crecer. O sea, empezó a ver, por ejemplo, hasta nosotros peleábamos de karate. Y empezaron a ver las copias que venían un uniforme que traía aquí como lumbre, ¿no? Todo esto. En México era copiado. Que el uniforme que traía una B aquí grande y la mitad del uniforme era rojo y la mitad negro. Ya lo teníamos también a la mexicana. Ese tipo de detalles, pero también copiábamos cosas buenas de los buenos peleadores, de los grandes peleadores que traían tanto Canadá, Estados Unidos, Guatemala y alguno que otro salvadoreño por ahí que llegaban, cosas de ese el extranjero de esa época, el bueno, el que representaba pues también un reto. ¿Quién fue? Eran los estadounidenses, los gringos. O sea, en general eran los gringos, ¿no? Ellos sí traían otro nivel. Super Gran Fuerte que tuvimos, las primeras peleas las vimos en 94. Ya antes habían destacado, ¿no? Otros compañeros, pero ya en el 94 empezamos a crecer, empezaron a viajar más amigos a Estados Unidos. Todo era NBL Super Grands y Nazca, nada que ver, todavía nada. Y en el 97 hubo un gran evento en Las Vegas que estaban todas las ligas, o sea, Nazca, NBL, INMAC, todos los que estaban ahí. Y fue un torneo, o sea, que eran más de 50 áreas, imagínate. Pero un monstruo. Y unas peleas durísimas a un nivel top, buenísimo, había gente de todo el mundo. Y ese año nosotros nos tocó ganar el campeonato mundial en equipo. Fuimos el único y creo que el único equipo que ha ganado en NBL en Estados Unidos. Ganado un torneo local a ¿Con quién? Roberto Pérez y Luis Jiménez. Y nuestro coach siempre era de cuates, Paco Bello. Paco siempre era nuestro coach. Sí. Y ahí formamos y ahí creo hubo un crecimiento fuerte. Hubo un crecimiento fuerte, pero ya teníamos nosotros otra idea, ya querer ir a pelear acá, ir a Europa, más cosas. Esa parte ayudó muchísimo en el crecimiento tanto individual como ya con grupos, ¿no? Ya como eso, porque alternó justo esa parte de seguir dando clases, seguir transmitiendo lo que ustedes estaban practicando, lo que ustedes. Exacto. ¿Cuánto tiempo dura este proceso? ¿Cuántos años dura con estas escuelas? ¿Cómo fue ese proceso con sus escuelas? Ese proceso, o sea, duró muchísimos años. O sea, para esa época, híjole, o sea, éramos Azteca, se sale profesor Olorio de la organización Azteca normal, forma organización México Azteca, y yo me salgo, conozco a la que fue mi pareja, la profesora Adriana, paz descanse, y me cambio a Instituto Sken. Y de ahí en adelante fue otra historia, porque nosotros dejamos NBL en el año 2000. Yo logré llegar a una final de NBL, nunca había llegado, solo había ganado el equipo y me quedaba en semifinales, tercer y cuarto ahí, y me toca fácil contra Raymond Daniels la final. Tranquilo. La tenía, le di chance. Exacto. No podía hacerlo quedar mal. Raymond le dije, Raymond, que gane. Que gane algo. Lo dejé que ganara si no lo puedo lastimar la final y todo eso. Buena pelea. Raymond siempre
no me doy yo guayabazo, ¿no? Claro, pero claro. siempre Raymond era un peleador muy extravagante, así lo podemos decir. Bueno, para mí el mejor de todos los tiempos. Y y sabía respetar a la gente. Hicimos una muy buena pelea, o sea, no me peleó con una mano atrás, sin voltear a ver y peleaba así. Así peleaba y les ganaba. 16-0, 10-0, sin voltear a ver a nadie, ¿no? Hicimos una buena pelea y bien con Raymond, ¿no? O sea, me ganó 5-2. Ok. Estuvo bien. Agradezco. Afortunadamente nada más fueron 5. Peleaba 2 veces. La primera eliminatoria quedamos 3-2. Ok. Medio polémico, pero me ganó 3-2. Y arriba en la tarima, al otro día en la tarima, me ganó 5-2. ¿Tiene videos, información? Eso estaría genial, ¿eh? O sea, si nos Sí, pudiera hay un alumno que Sí. me tiene, es un desastre, Ok. mi exalumno. Tenía esos videos, yo tenía la foto, la subí en Facebook, estamos parados los dos así, Ok. y le puse, ya que le di chance a de ganar su cinta NBL. Pero es lo que tengo, ¿no? Ahí Sí, creo- estoy seguro que muchos, viendo el programa, van a querer ver toda esa, Sí, esa o información, sea, yo apenas, mi hermana me dijo, oye, me aparecieron los videos VHS o beta, donde salías peleando y todo, pero ahí dice, pelea Guatemala, pelea tal, pelea Ok. tal. Entonces no sé si los pueda rescatar o Estaría algo. padre, Voy a ver pues, porque no sí. sé cómo se vean, si se conserven en buen estado y todo. claro. Y estos alumnos tienen algunos. Ojalá. Y no sé, ahora desconozco la gente que yo sabía que podía tener videos que siempre nos grababa, Ajá. pues algunos ya no están con nosotros y todo, y no sé qué pasaría en eso. Yo Ok. tenía una cajita grande que me iban a hacer un video y le había un amigo, al primer presidente de WKC que hubo, Giovanni Guerrero, Ok. y yo me acuerdo que se los di y ya no tuve el video homenaje. Y hay un video homenaje que es el video homenaje a Roberto Pérez con música y todo, y lo pasan él peleando. Él Eso hizo sí, ese video y él me iba a hacer uno a mí. Ujú. Y ya no supe en qué quedó, entonces Ya no esos sé. cassettes chiquitos, no me acuerdo cómo Ok. se llaman. Y O sea, los de y ahí 8 quedó. milímetros, ¿no? Ajá, ahí quedó y no sé, voy a tratar de ver porque sí estaría- Ojalá, porque la era verdad es padre. que sí, estaría padrísimo aprovechar pues toda esta experiencia, que vean, más que nada porque estamos en época, a pesar de que fueron ya muchos años, usted sigue en activo, sigue peleando, sigue haciendo, Raymond Daniels, por supuesto, que sigue por ahí en Karate Combat haciendo también lo propio, pero... Bueno, justo una duda que yo tengo desde hace mucho tiempo. Usted, pues, como peleador en su momento, pues, tuvo muy bueno. Todavía hasta donde nos contaron otra vez, regresó a pelear. Pero muchos de los grandes competidores de hoy en día de nuestras edades nos comentan que, pues, usted ha sido coach, ha sido maestro de Sí, grandes. he tenido la oportunidad que la gente confía en mí, confía en mi trabajo, ¿no? En 1994 ya no estábamos, 95. Me tocó los de la época, ¿no? Lo que fue una supercampeona de kata en NBL. Y creo también le tocó Nazca, ganó el último campeonato mundial en el 2019 de kata, que era Daniela Barrientos. Tuve el hermano Oscar Barrientos, que volvió a pelear ahora en el torneo del profe Ulises Rocha. Víctor García, Cristian Martí, toda esa gente eran chavos que hacían 12 categorías, competían en 12 categorías en un mismo torneo. Entonces los tuve a ellos, empecé a dar cursos a la organización de que era Chicara, que eran muchos Chicaras, a ellos, y empecé a trabajar clases privadas, todo eso. Al tiempo me toca darle clase a Alex Corral y a Lala Corral, que eran los hijos de mi ex, y buenísimo, gente con mucho material para ponerlo, ¿no? En los peleadores, todo. Y aparte, después con el tiempo empiezo a trabajar con otra gente y me toca trabajar directamente bien con Jorge Morales. O sea, estuvimos invictos, pero muchísimo tiempo. Trabajé un tiempo también, cuando era un poco desordenado, más o menos con Pablito Moreno, Oscar Garrido, Keila la tuve desde los 11 años, Keila Mejía. ¿Quién más de ahí? Es que son varios, la verdad que he tenido. Sí, me imagino, bastante. Nos ha ido bien. Se cortó el enlace con Zain también. Tuvimos como 3 clases nada más, pero había mucho material con Zain para trabajar, nada más que empezamos a otra idea. Zain se fue, pero hubiera sido muy padre también trabajar con Zain. 3 clasecitas nada más. Sí, y otros profes, Miguel Rodríguez también trabajó conmigo un tiempo. Sergio Calva desde chico. Sergio, él no solo también Sí, Sergio estuvo ahí. Sergio lo hice pelear o lo hice pelear. Entonces son muchas personas que tuvimos ahí hasta la fecha, ¿no? Ahora que tengo a Isa, a una generación de chavitos,
y colaborar en diferentes cosas con muchos profes. Es justo esa la parte que, bueno, al menos a mí me parecía muy especial de conocer un poquito más de su historia, porque de todas las personas que hemos entrevistado, la mayoría en algún punto tienen su nombre, ¿no? O en algún momento se menciona, por ejemplo, ahorita que comenta de Sensei Sergio, que también ya lo tuvimos, ya platicamos un poquito, también lo menciona. Entonces, justo, es increíble esta parte de que el karate hoy en día, pues está muy influenciado por toda esa escuela que usted ha dejado. Sí, o sea, tuve a Adrián Juárez, a la hermana de Sergio, a Ceci Calva, un tiempito, nada más, un tiempito. Sí. Pero también era una buena competidora que hubiera gustado también tenerla más tiempo en mis manos, ¿no? Me gusta la gente, así que yo le doy un toque y alguien me dijo un día, transmite todo lo que sabes, porque si todo el conocimiento que te lo guardes no va a servir de nada. Okay. Y es más satisfactorio decir, mira, Sergio por allá, hizo algo, Jorge por allá, Garrido, mira, él también aprendió esto, okay, y esto. Entonces, un poco la satisfacción de decir, yo pude colaborar con ellos. Claro. Todo lo bueno que les pude haber enseñado, qué bueno que lo tengan. Y si no les funcionó, a un lado, déjalo. Fue la experiencia. Es muy padre como de los procesos que ha pasado de la época que iniciando el pole fighting de una forma, viene un cambio radical con lo actual. Hoy día hay muchos más torneos, hay muchos competidores muy buenos, hay mucho más apertura en cuestión de pues la influencia extranjera y demás también. Sí. Pero hoy día para ustedes, con tanta experiencia, quisiéramos saber su opinión con respecto a los competidores actualmente y los torneos actualmente, obviamente con la experiencia, la comparación que usted pueda tener de tantos años. Sí, mira, ahora es una maravilla, la verdad. Los horarios. Agradecido con los horarios. Solo no me gusta que peleamos en la mañana. Yo doy clase y no puedo pelear. Por eso que de repente no voy, que dije, otra vez vuelvo a pelear porque hay chance de pelear. Okay, pero sí, yo tengo que dar clase. Doy clase de 8 o 9 a 10 y salgo de aquí y me voy a Santa María la Ribera, agarro otra clase y después voy a Tláhuac o voy a Tultitlán en un mismo sábado. No tengo el chance de pelear. Sí, no, pero es agradecer los horarios. Antes era un desastre. Estos profes que dicen, yo extraño los torneos de antaño, peleábamos hasta la noche, era un desastre, o sea, ¿quién va a querer pelear a las 3 de la mañana? Sí, y se daba. Ajá. Y todos decían, ay, orgulloso de pelear ahora, no, están locos. O sea, malísimo. Ahora, 5 de la tarde y a veces ya acabó un torneo. Sí, ya. O sea, yo sí voy a pelear, 11 de la mañana estoy libre. Okay. No, si tengo alumnos ya me quedo con mis alumnos y si no, hago mis actividades. Sí, a cualquier papá le puedes programar el horario y respetas el tiempo de los papás. Claro, ¿sí? Antes no puede ser que un torneo de 800 personas se atrasara 3-4 horas, 5 horas de atraso. Okay. Ahora son 1500 y se atrasa 1 hora. Exacto, y aún así, no son en tiempo y forma. Bueno, pero sí, definitivamente hay un cambio radical en ese sentido. Claro. Las logísticas han cambiado. Obviamente los espacios también donde se hacen los torneos, pues ya son más variados, ya hay mucho más espacio al respecto. Actualmente, ¿cuál es su mejor experiencia en torneos que ha tenido como competidor y como coach? Como competidor, son los eventos donde están todos los grandes seniors los que me tocan. Que seniors yo soy el único de la época. Ajá. O sea, hay unos que peleaban y todo eso, pero no estaban o sea, yo que estaba formado, que les dije varios nombres de los peleadores. Sí. De los profes de ahora son buenos amigos, rivales muy buenos, muy fuertes, pero no había ni uno. Okay, no. La verdad. Entonces, y ahora son rivales, pero son profes que empezaron a pelear más grandes. Okay. ¿Ves? Y eso es lo que me gusta, ¿no? Es lo que puedo destacar de las peleas de seniors. Antes no había seniors. Okay. O sea, 30 años ya eras viejo y ya no peleabas. Okay. ¿Ves? Y se siguió haciendo. Se siguió haciendo, ¿no? Esa. Y el destacar los torneos, sí, ¿verdad? Sí. Cómo ya se esfuerzan todos por su equipo de jueces, que vienen uniformaditos. Ya pocas veces ves todavía, ves a alguno que otro jueceando con gorra. Está bien, no lo critico tanto. A lo mejor yo tenía la edad y lo hacía, ¿no? Sí, claro. El horario, el tatami, llegamos a pelear en cemento o en duela dura, parquet, pegado al piso directo, era durísimo.
ya tienes el tatami, Bien. ya no tienes la tarjetita porque ahora como hace las gráficas que hacen ahora de las llaves, eso lo hacían en los 70s, Okay. o sea, no es nuevo, ¿no? Sí, Desde los 70s hacían las llaves, que llegó NBL con las tarjetitas, bueno, fue una maravilla, lo sé, Sí, ya es rapidísimo, más rápido, está ya, rápido. sí, claro. Pero ahora está el sistema, que el Ubentex, ¿cómo se llama? El CIMAC de Mendiola, todo ese tipo de detalles que también, o sea, no tiene necesidad de nada, tú vas, te paras, la máquina sortea, Ya, ¿quién empieza pasa? a llamar, Y ya, empieza, sin ok. problema. Bien. Esas cosas son los que hay que destacar, ¿no? Bien. Que todos se están preocupando ya por mejorar un torneo. Ya no es el torneo de, ay, vamos a hacer así un torneito y de repente, uy, no tienen plumas nadie. Ajá, sí. Ese tipo Sí, de sí detalles. pasaba, ¿no? Falta, denle bien de comer a los hombres. Porque ya a medio torneo ya están ya. Obvio, no les dan ni una botellita. No, Pues están se matando pasan, desde las para. 8:30, 5 de la tarde y los profes siguen ahí al Nos- pie del cañón. Nos tocó festejar. Hay que reconocer a esos profes que se matan ahí Sí. y de gratis se acaba y el profe ya me voy. Ya se puede ir. Sí. Cuidado. Sí, sí. Nos vemos el martes. Sí, Entonces el entrenamiento, güey. Ahorita tuvimos una clase con usted, la verdad, muy padre. Estuvo padre tener una clase con alguien que haya entrenado a mucha gente, con alguien que pues es gran representante del país. Pero justo, ¿qué es lo que viene ahora para usted? Que ahorita, por ejemplo, estamos en su escuela, ¿cuál es el proyecto aquí? Y también, ¿cuál es el proyecto de usted en cuanto a competir? ¿Ya otra vez va a entrar más seguido? Ya, competir cada que puedo. Ok. Cada que pueda, sábado, domingo, siempre que tenga el horario disponible, yo voy a pelear. Ok. Sí, ahorita competir en base a mí, acabo de hacer la renovación de visa apenas Ok. y me dijeron la gran novedad que sí, pero 4 a 8 semanas. Ok. Entonces el bueno. mundial es en octubre. Entonces espero llegar, espero llegar y cerrar, no sé, depende, a veces el cuerpo me dice ya, sí, a veces peleo, Ajá. hago un muy buen calentamiento, peleo, llego a ganar y para la tarde quiero dormir, Ya me está, siento ya fue. cansadísimo, o sea, son prácticamente peleando, son 51 años, ¿Cuántos años tienes, Once? 56. 56 años. Pues no se le ven, o sea, están bien conservados porque a final de cuentas también todo el ejercicio y todo lo que ha trabajado, pero sí, físicamente ya. Sí, es lo que también, quiero ir al mundial de WKC y Ok. repetir, la última vez que fui, 2019, antes de pandemia, lo gané. Ok. Me sentía muy bien peleando en ese momento, muy bien. Gracias a los fisios que tenía, me ayudaron muchísimo y lo gané. Estuve, me aventé como 4 o 5 años en serio invicto, no perdía. Y después, ahora quiero volver a hacerlo y no sé si de ahí parta que diga, sabes que ya el cuerpo, ya no quiero decir en una clase, decirle empeine, Ajá, sí. nada de nada, ¿no? Sí, no marcaron nada. Quiero volver a mostrar, yo sé que ya Claro. no voy a patear arriba, pero mostrarlo y después empezar a dominar con mis nuevos alumnos ahora Ok. las categorías de grados menores, intermedios, Ok. avanzados. Que también ya está trabajando Y mucho en eso. espero llegar a negra. Sí, Bien. afortunadamente logré implementar un sistema de entrenamiento agarrando lo mejor de cada profe con los que Ok. entrené y empezar a transmitirlo y eso me ha servido de que puedo formar escuela, ¿no? Bien. Yo voy a la academia de la escuela, a la academia de la Sensei Moni García, Ok. ahí en Santa María de la Ribera, me ha dado toda la confianza para hacerme cargo de su grupo Ok. y ya tenemos unos alumnos que hemos formado ya un equipo, pero ya ser una base sólida. Con la Sensei Karin Solís en Tultitlán, tengo 9, 10 años con ella y su equipo de Ya pelea también. ya se ve un estilo, ya se ve que es la mano de ella junto con mi aportación, Ok. que ya llego a la clase y le digo, trabajamos, ya no explico tanto. Sí, no. Con la Sensei Fanny de allá de Tláhuac, la misma. Tenemos un estilo de trabajo y lo mismo. Allá he ido a colaborar con Luis Jorge a Tabasco, con profe Frank a Ciudad del Carmen, Ok. y les he ido formando como una escuelita, ¿no? Con mi sistema. O sea, eso es la parte interesante y la parte importante. Ya hay un sistema, Juan Carlos Corona. O sea, ya hay un Sí. sistema aplicado, un sistema que funciona y un sistema que pues va a dar frutos también tanto con menores ya como con mayores. Además, ya todo lo que tenemos de referencia. Institutos Ken es su escuela. Ajá. Hoy día, ¿dónde se ubica Institutos Ken? Estamos aquí en Asia 66, ¿Ok? Colonia Romero Rubio, en Alto. Aquí estamos y aquí impartimos nuestras clases lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo. En la semana es de 4 a 7 y los fines de semana de 9 a 11. Ok. ¿Y cómo lo contactamos?
Por redes sociales lo tengo así como Juan Carlos Corona Díaz en Facebook, Sensei Corona en Instagram, y mi teléfono 55 21 84 76 87. O sea, pueden llamarme, yo siempre contesto. Estoy así medio enfermito de esto. Ok. Todo el santo día vivo con esto porque es como mi oficina aquí. Ok, sí, claro. Entonces, todo el tiempo. Al alcance de la mano. Sí, ya lo que dicen, uy, es que te llamé y no entró la llamada. Mentira, esto ya no miente. No es cierto. Aquí está, ya no miente. Aquí está registrado. Entonces, ahí para los que quieran, o sea, colaborar y todo Excelente. eso. También estamos clases particulares, seminarios, Sí, toda esa parte. sí es lo que es la verdad que o sea, últimamente a partir de pandemia y todo eso fue más fuerte todavía. La verdad que yo no me quejo me quejo en la enfermedad que me pegó durísimo, pero en trabajo fui bendecido, la verdad. Qué bueno. Entonces los seminarios, las clases privadas, las clases personalizadas, todo eso, ahí lo manejo por medio de Facebook, me Perfecto. contactan y nos ponemos por Se cuadra, excelente, perfecto. Bueno, pues la verdad es que necesitaríamos mucho tiempo para repasar un montón de historia con el Sensei Corona. Tiene todavía muchas anécdotas. Nos interesa mucho, por ejemplo, nosotros la parte de profesores que hoy día y actualmente se encuentran laborando, se encuentran trabajando, que también convivieron con él, que también compitieron con él, que también tuvieron sus historias. La verdad es que nos encantaría saber mucho, pero necesitamos un programa mucho más amplio. Sí, De sí, momento, la verdad fue todo un gusto, fue todo un placer. Estoy seguro que muchos van a querer saber todavía mucho más. No sé, algo, Sensei, que quiera aportar, algo que quiera usted decir, digo, además ya todo lo que ha hecho, pero por medio del programa, algo que quiera dejarnos. No, de entrada, muchas gracias. Qué bueno que están estos foros, lo habíamos hablado. Sí. Que nos hace falta mucha publicidad para el arte marcial. Cualquier arte marcial, Claro. Cualquier arte marcial nos hace que la gente conozca mucho, ¿no? Venía escuchando en el radio que ganaron las chicas de fútbol americano oro. Así Y no se nombró nada de Héctor, De Tocho que Bandera. quedó en el Ajá. mismo evento, Ajá. en los mismos Juegos Mundiales quedó en plata, ¿no? Plata, O sea, sí. nada, se nombró de eso nada más, pero en todo esto no se nombró muchísimo, ¿no? Pero nos hace falta mucha difusión. Y qué bueno que existan estos medios para hacerlo, ¿no? Y a la gente, pues, entrenen con ganas, entrenen fuerte, mátense, siempre se puede, siempre hay que sacrificarse y siempre adelante. Nada más sonríe y siempre adelante. Vas a ver que va a ser más fácil todo. No, pues justamente la idea del programa es esta, y creo que vamos bien si estamos haciendo que pues un sensei de tantos años con tanta experiencia pues también quiera apoyarnos, quiera ser partícipe. Entonces la estamos a verdad, la orden, estamos muchísimas a la gracias, sensei, gracias por la Es invitación. más, ya no voy a ir a quitándonos la cinta. Entonces, Gracias. Muchísimas gracias, sensei. No, gracias. La verdad, nos gustó muchísimo. Gracias. Gustazo. muchísimas gracias, un gustazo. Y bueno, pues ya saben, tenemos una excelente opción aquí en la colonia Romero Rubio. Vamos a dejar los datos, vamos a dejar las redes sociales, el Contacto. teléfono. Por supuesto, de verdad, no pierdan la oportunidad de entrenar con alguien con esta experiencia, de que de verdad muchos de los que actualmente hoy se encuentran practicando, entrenando y también dando clase, también tienen un poco del Sensei Corona, tienen algo que les dejó en algún momento. En lo personal, nosotros lo conocemos de hace años también, de un seminario que nos dio hace unos años, y miren, qué bueno que actualmente ya nos encontramos en otras circunstancias, ya haciendo y como dicen, difundiendo, que este es el principal objetivo de este programa. Por favor, apóyennos para que esto continúe. Es importante su suscripción, les repito, a ustedes no les cuesta absolutamente nada, pero para nosotros nos hace crecer, nos hace que tengamos este acercamiento y que podamos seguir también transmitiéndoles un poco más de experiencia, un poco más de historias. Y bueno, por supuesto, el objetivo del programa es llevarnos una excelente lección del Sensei en turno, y por supuesto, pues conocer toda la historia que rodea a estos. Entonces, muchísimas gracias. No olviden compartir el canal, no olviden darle like, por supuesto, y por favor suscríbanse. Y pues espero que ahorita vamos a mostrarles imágenes del entrenamiento que hubo, que es una probadita nada más de todo el conocimiento que tiene el Sensei. Si alguien Pierna derecha arriba, planta de pie, métete.
Va, atrás, jálate, 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 jálate. Métete, vamos, vamos, vamos. Jálate, 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 jálate. Métete, vamos, vamos, vamos. Jálate, jálate, jálate. Suela, arriba, vamos, vamos, vamos. Jálate, 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 jálate. Vamos, métete, vamos, vamos, jálate, jálate, jálate. Alto, ¿hay duda? Yo sé que cuando me ponen la pierna así, no me voy a arriesgar. Nadie entra con la pierna arriba, nadie. Sí, a no ser que sea muy suicida, pero cuando entra con la pierna arriba, súbela. Pega el talón a la mano. Más, tira más. Cuando estás, patea. Ahí es cuando yo voy a entrar. Siempre cuando flexiona la pierna, flexiónala. Siempre, el momento oportuno es cuando está parado y jala la pierna, yo ahí me voy a meter. Jala la pierna. ¿Sí? Ahora, cambia la posición, cierra el ángulo. Ahora sí. Ahí no me voy a meter. ¿Va? Entonces, súbela, entra, pégala, mano. ¿Cuánto me tardo en preparar mi pelea y hacer un tiempo? ¿Cuántas? Otra vida 10. 5 segundos, más o menos. 4 o 5 segundos en promedio. Es lo que te tarda. A ver, cuéntame. ¿No? ¿De acuerdo? Pero la explosividad a la hora de la pelea es en 5 segundos. ¿Va? Si alguien gusta y quiere, pues directamente con él. Y esperemos vernos muy pronto en otro episodio. ¿Algo más? Muchas gracias, suscríbanse. Nada más. Excelente, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Gracias.